Listo. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Laura Ortega Quiroga y el día de hoy voy a hablar sobre pemfigoide ocular cicatricial o también llamado pemfigoide de membranas mucosas. Yo soy residente de segundo año y los doctores que me asesoraron para la charla fueron el doctor Mauricio Vélez, la doctora Cristina González. Este es como el contenido de la charla de hoy. Voy a hablar un poco sobre la introducción, la epidemiología, la fisiopatología, las manifestaciones clínicas, el diagnóstico y todas las herramientas diagnósticas y el tratamiento. Entonces, en cuanto a la introducción, cabe mencionar de manera global, primero hablar un poco sobre el pemfigoide de membranas mucosas, porque esta es como una enfermedad global que va a incluir el pemfigoide ocular cicatricial o de membranas mucosas ocular. Esta condición o este pemfigoide de membranas mucosas es una enfermedad autoinmune crónica que agrupa como un subtipo de enfermedades que van a ser ampollosas a nivel subepitelial, inflamatorias y que van a ser crónicas en el tiempo. Hay que saber diferenciarlas, estos pemfigoides ampollosos subepiteliales de otros pénfigos que son ya no en una parte subepitelial, sino más bien en epitelio. Y este grupo de enfermedades va a incluir grandes lugares o tejidos que van a estar inflamados con cicatrización progresiva, específicamente membranas mucosas, pues en todo el cuerpo, membrana mucosa ocular, mucosa oral, mucosa pues esofágica, gástrica y también genitourinaria, entre ellos pues lesiones peneales muy típicamente. Dentro de este grupo de enfermedades están los subtipos de pemfigoide buloso, epidermiolisis bulosa, pemfigoide gestacional y del que vamos a hablar el día de hoy, que es el pemfigo cicatricial ocular. Y es importante mencionarlo porque este va a ocurrir o se va a presentar hasta en un 80% de los casos de pemfigos de membranas mucosas. Esta es una entidad que en realidad en el tiempo es subdiagnosticada y ha sido subtratada y en pacientes que presentan esta condición en muchas ocasiones pues van a suceder estas características. Siempre se ha pues como estudiado el riesgo de esta enfermedad o del compromiso ocular y este va a ser en una manera inicial o en una presentación inicial de un 5% en los primeros 5 años en los pacientes en los que inicialmente solo hay manifestaciones extraoculares iniciales, es decir, lesiones en mucosas, lesiones en piel o en mucosa o cavidad oral, que más adelante, en los primeros 5 años, tienen cierto riesgo de enfermedad ocular, pero vamos a ver que a medida que va progresando la enfermedad va a haber una afectación final hasta en un 80% de los casos y esto pues en una situación en la que un paciente no haya recibido tratamiento o que su tratamiento haya sido inadecuado y ya vamos a mencionar pues cuál es el tratamiento específico para esto. Entonces, vamos a ver que a pesar de que el riesgo es pues bajo en los primeros años, a medida que pasa el tiempo y la enfermedad se deja progresar y no se trata bien, pues la afectación ocular va a ser muy alta y se va a comprometer visualmente el paciente con una discapacidad visual grave hasta un 30% de los afectados y un riesgo de ceguera bilateral hasta en un 20%. Y pues, ¿por qué menciono que es subdiagnosticada también? Porque los síntomas pueden presentarse desde 2.8 años, desde 2.8 años antes del diagnóstico, aunque también se ha encontrado que pueden pasar incluso muchos años más para uno poder encontrar, pues, como identificar esta etiología y poder hacer un adecuado tratamiento. Respecto a la epidemiología, esta es una condición que es relativamente rara, se presenta principalmente en mujeres, en realidad no afecta como una raza u otra más que otra, pero tiende a ser un poco mayor en poblaciones caucásicas, mujeres entre los 50 y 60 años, y la incidencia anual de esta entidad es de 1.3 a 2 por millón de habitantes. Traigo también datos sobre la epidemiología global. Esta es una de las principales conjuntivitis cicatriciales en países desarrollados. Se ha estudiado en estos países desarrollados como sus prevalencias y estas varían como dependiendo de su epidemiología local, de su zona pues geográfica. En Estados Unidos es muy variable en realidad. Hay estudios que dicen que va de 1 de 20.000, de 1 sobre 20 millones y 1 sobre 60 millones. Y en Reino Unido se ha visto que las incidencias son diferentes, de 0.8 por millón. En Francia y en Alemania también son variables. Aquí traigo pues como este reporte a nivel mundial.
que se ha hecho pues como en diferentes estudios en los que muestran cómo ha variado en el tiempo desde los primeros años que se empezó a estudiar la entidad hasta los últimos años en los registros, pues, por ejemplo, de Reino Unido o de Estados Unidos. Esta información está registrada en uno de los artículos que ya voy a referir, que es este artículo que habla sobre la epidemiología en Colombia, sobre la incidencia, la prevalencia y los datos o caracterización de pacientes que tengan esta condición en el país. Este artículo se publicó en el 2021 y lo que se encontró fue que en Colombia habían prevalencias de 0,22 por millón de habitantes, que predominó en las mujeres hasta en un 62%, y lo que se hizo fue estudiar la distribución media en Colombia por departamentos y por como grupos de años. Una fue entre el 2009 y 2013, otra fue entre el 2014 y 2019 y otra del 2009 al 2019. Y se estudió principalmente los datos, sobre todo en Bogotá, Antioquia y Santander, y lo que se encontró es que obviamente en los últimos años ha venido en aumento el diagnóstico porque pues específicamente se ha aumentado el registro, la descripción y el conocimiento de la enfermedad y pues el diagnóstico de la misma apoyados de herramientas diagnósticas. Y lo que se encontró es que la diferencia es un poco, pues la epidemiología en Colombia es un poco diferente respecto a la mundial, un poco menos que las prevalencias mundiales, pero esto puede deberse a que en un inicio habían muchos subdiagnósticos, no se conoce mucho la enfermedad, o que las herramientas diagnósticas, como biopsias, entre otras, en realidad no eran tan utilizadas como en la actualidad. Y respecto a la fisiopatología, ya para entender un poco más de esta enfermedad, hay que recordar que la conjuntiva tiene una membrana basal que se conforma pues como de dos capas, una que es una lámina lúcida y una lámina densa, y que esta estructura va a estar compuesta por múltiples componentes como lo son colágeno, desmosomas, uniones intercelulares y diferentes proteínas que van a ser como tal esos antígenos diana o esos lugares diana que se va a afectar directamente en la enfermedad. Los principales antígenos afectados, los estoy señalando acá. Los principales son el colágeno tipo 4 y tipo 7 que componen esta membrana basal, la laminina, la fibronectina, desmosomas y hemidesmosomas. Uno de los antígenos diana principales son la integrina A6B4, que en realidad todos ellos son fibras de anclaje y son pues como estos lugares diana para que sea atacado esta estructura. Y por otro lado, también proteínas principalmente afectadas, que son proteínas de membrana basal, como la BP180 o la BPA 230. Entonces se dice que para que se desarrolle esta enfermedad tienen que haber, como por decirlo así, dos golpes. Uno, que primero el paciente tenga una susceptibilidad genética y que se ha visto en relación con la genética ciertos HLA asociados a esta enfermedad. Los principales son HLA DR4, DQW3 y D1031. Y que adicionalmente, cuando un paciente tenga esta susceptibilidad, se van a presentar como diferentes desencadenantes o gatillos o factores ambientales que van a hacer que pues se produzca el desarrollo de la enfermedad. Y estos dos factores asociados son los que van a hacer que se genere la reacción de hipersensibilidad tipo 2 característica de la enfermedad, que es mediada por autoanticuerpos y que se van a dirigir directamente contra la membrana basal de la conjuntiva y específicamente contra esas estructuras que ya hemos mencionado que son como los puntos diana. Y por eso esta enfermedad se va a dividir histológicamente en un subgrupo 1, subgrupo 2 y subgrupo 3. En cuanto a la afectación ocular, pues el subgrupo 2 es como el principal en relación respecto a la fisiopatología, y lo que sucede es que estos autoanticuerpos van a atacar como estos tejidos diana, estos componentes que hacen parte como del complejo de adhesión de hemidesmosómica, y se genera una interrupción de esas adherencias, de esas uniones en este tejido subepitelial, específicamente hablando pues del pemfigoide, y se genera una cascada inflamatoria que va a generar una inflamación crónica recurrente en el tiempo y que pues está caracterizada como por participación de muchas células a nivel inflamatorio. Toda esta cascada inflamatoria va a hacer que se genere una fibrosis subepitelial y que no solamente afecte
pues como la conjuntiva, sino que también afecte y distorsione el borde libre del párpado, las pestañas y afecte la película lagrimal porque también puede llegar a afectar o a ocluir los ductos lagrimales, la vía lagrimal y pues empeorar esta enfermedad o esta fisiopatología. En la enfermedad hay tres fases que se han descrito claramente, una que es la fase de lesión, otra que es una fase aguda de inflamación y proliferación y otra es una fase de fibrosis. Como podemos ver acá, todo inicia porque hay una alteración de la tolerancia inmune o de la tolerancia normal del epitelio y de la membrana basal y lo que sucede es que al alterarse como esta tolerancia o al desarrollarse pues como un desencadenante, hace que se genere la creación de autoanticuerpos. Estas son pues como unas células T que van a ser autorreactivas y que se va a hacer que se presenten pues como unos autoanticuerpos que van a afectar directamente las principales estructuras diana de la membrana basal. Cuando estos autoanticuerpos se depositan sobre este tejido, esta zona subepitelial específicamente, se van a activar activación del complemento y asimismo reclutamiento de diferentes células inflamatorias, eosinófilos, neutrófilos, macrófagos, y va a ser como el momento en el que va a haber una lesión directa del tejido y posteriormente, una fase, pues con esta lesión directa del tejido, atraen asimismo células proinflamatorias, diferentes interleuquinas, mieloperoxidasa y finalmente los fibroblastos, que son como los fibroblastos que son como las células que van a estar principalmente participando en la fase de fibrosis, donde ya va resolviendo la enfermedad, pero va dejando como una zona de cicatrización y a pesar de que pasa la inflamación activa, queda pues como la secuela y esto puede ser repetitivamente en el tiempo, se puede cronificar y puede ser pues como se puede repetir a lo largo de los años. Respecto a la historia clínica, es importante tener en cuenta y realizar pues como una adecuada anamnesis, identificando bien los antecedentes de los pacientes y si ha tenido tratamientos previos o no. Es decir, si las manifestaciones clínicas son como la primera vez que la presentan o si por el contrario ya tiene una historia de esta enfermedad que ya ha sido tratada con otros medicamentos, de pronto que no hay respuesta, si es recurrente, definir cuánto tiempo, cada cuánto se presenta y obviamente los medicamentos que ha venido tomando. Pero también tener en cuenta el paciente pues qué otros medicamentos consume porque en muchas ocasiones medicamentos sistémicos, otro tipo pues como de sustancias que esté consumiendo o tomando como medicamentos, pueden generar reacciones en piel o reacciones tipo pénfigos como efectos adversos y pues pueden ser un diagnóstico diferencial. También en cuanto a la anamnesis, hacer una adecuada revisión por sistemas y preguntarle pues al paciente hallazgos no solamente en oculares, sino también de manera sistémica. Si el paciente presenta o no lesiones en piel, en cuero cabelludo, a veces hay lesiones también en, en piel retroauricular, también identificar si hay lesiones en mucosas como mucosa oral, genitourinaria y también pues preguntar por síntomas como dificultad para tragar, dolor retroocular, dificultad para orinar o si hay lesiones cutáneas asociadas que nos ayuden como a dirigir el diagnóstico del paciente. Obviamente, describir adecuadamente las manifestaciones clínicas que esté presentando, hacer como un adecuado examen físico y apoyarnos con laboratorios y biopsias que van a ser como tal los diagnósticos definitivos. Respecto a las manifestaciones clínicas y sus síntomas y signos, en realidad esta enfermedad al inicio puede ser muy leve y pasar como subdiagnosticada. El paciente puede no asociar pues como los síntomas a algo de base, sino de pronto se va a presentar únicamente una hiperemia conjuntival, secreción acuosa o mucoide, síntomas irritativos y sensación de cuerpo extraño. En realidad son síntomas muy inespecíficos, entonces en un inicio pues no se les encontrará como su etiología directamente. Sin embargo, el cuadro clínico típico de esta enfermedad es que se presente todos estos síntomas como si fuese una conjuntivitis, que va a ser típicamente una conjuntivitis papilar, que va a ser cicatricial, crónica y que no se le va a encontrar una causa que en el momento pues que se atienda o se examine el paciente no se le adjudique una causa tipo alguna infección subyacente, alguna queratitis, entre otras. Y también recordar que esta enfermedad, a lo largo del tiempo, pues el paciente va a tender a presentar recurrencias y fibrosis subepitelial, en la que pues va a ser como uno de los hallazgos típicos que es esta que está acá, que es como estas líneas o estas estrías blanquecinas que se pueden presentar en los fondos de saco y en las conjuntivas tarsales.
Entonces también podemos ver que después de que se generan estas estrías o estas lesiones subepiteliales, puede haber riesgo de que no solo quede allí, sino que progrese la enfermedad y se creen como estos simplefaron, que es la misma contracción de las estrías, que el paciente también presente entropión, triquiasis. Un hallazgo muy importante es el acortamiento de los fondos de saco, necrosis también en zonas específicas después de que se ha presentado la inflamación, fusiones de los pliegues semilunar y de la carúncula, y después de una, pues como engrosamiento, hiperemia y compromiso local de los cantos, específicamente el canto interno, puede haber una queratinización de la carúncula. Y también esta enfermedad pues puede, ante un adecuado tratamiento, puede presentar inicialmente pues compromiso localizado, incluso no solamente en cantos, ni engrosamiento, ni hiperemia del borde del párpado inferior y la conjuntiva inferior, sino también incluso de la piel periocular adyacente. Esta enfermedad luego puede resolver en el tiempo y dejar ciertas secuelas como lo son el simbléfaro, la queratinización, ay, pero también puede ser propensa a que se desarrollen como ciertas secuelas o condiciones como lo son úlceras corneales, queratitis. El simbléfaro puede progresar con neovascularización de la córnea y pues un riesgo de pérdida visual si se llega a presentar un anquilobléfano. Las complicaciones en casos más severos son lo que mencionábamos, neovascularización. Estas úlceras corneales pueden tener un riesgo de perforación, y pues de progresión de la infección ya intraocularmente, susceptibilidad para las diferentes infecciones oculares e insuficiencia limbar, porque en una gran mayoría de esta enfermedad afecta pues las células caliciformes o las va dañando y pues se pierde esa función de las células limbares a nivel pues del limbo. Hay dos clasificaciones importantes que yo voy a mencionar, entre ellas una de ellas es la clasificación de Foster. Esta es una clasificación clínica, es muy importante, es actualmente pues utilizada en el momento de describir la enfermedad y tiene cuatro estadios. El primero es este que observamos acá, que en realidad son síntomas muy inespecíficos. Lo que mencionábamos al principio es en realidad un poco confuso. El paciente inicia, los primeros signos de este estadio importante son la fibrosis subepitelial y esas estrías tardales blancas que mencionábamos, y la disfunción lagrimal que puede estar acompañada. El estadio 2 se define como el acortamiento de los fondos de saco y retracción de la conjuntiva. Ya vamos a ver un poco más de esto y hay otra clasificación que lo especifica más, pero se define acortamiento de los fondos de saco cuando al medirse sean menos de 11 milímetros, lo ideal es que sean de 11. El estadio 3 es cuando empieza a presentarse ya simbléfaron, y el estadio 4 anquilobléfaron y queratinización de la superficie. Estas son unas imágenes un poco más grandes que nos muestran cada estadio de la enfermedad de la clasificación de Foster, con esas estrías blanquecinas con fibrosis subepitelial, cómo se van acortando posteriormente los fondos de saco, la creación del simbléfaron y la neovascularización con anquilobléfaron, y pues ya una total queratinización de la superficie. Esa es la otra clasificación, que es la clasificación de Mondino, que define la afectación del fornix inferior específicamente, y la divide también en cuatro estadios y la clasifica según el porcentaje de pérdida del fondo de saco o del fornix inferior. El estadio 1 es cuando hay un compromiso hasta de un 25%, el estadio 2 cuando va de 25 a 50%, el estadio 3 es cuando va de 50 a 75% de la pérdida de ese espacio de fondo de saco inferior, y el estadio 4 es cuando hay más del 75% de la pérdida hasta un 100% pues del compromiso de los fondos de saco. Respecto a la evaluación de la clasificación y la descripción ya en el examen físico del paciente, se puede examinar el paciente, pues lo ideal es que sea bajo lámpara de hendidura, realizar y vertir adecuadamente los párpados, identificar cada lesión de la conjuntiva, tanto inferior como superior, y pues tanto vulvar como tarsal. Y nos recomiendan como en todos los artículos y en todas las revisiones de tema hacer como un adecuado registro fotográfico de estos pacientes. Así en un inicio, digamos que las presentaciones clínicas sean no tan notorias o un poco no tan significativas para el paciente, sí es importante registrarlo para uno ir haciendo pues como el seguimiento de cómo evoluciona la enfermedad, hacer seguimiento cuando tratemos al paciente, ver cómo evoluciona la enfermedad y si definitivamente si se está curando o no, o si requiere un tratamiento adicional. Y lo que se recomienda es hacer este registro fotográfico bajo lámpara de hendidura, mirando pues que el paciente mire como en todas las posiciones de la mirada, y también vertiendo el párpado y observando la conjuntiva tarsal.
Ya respecto al diagnóstico, ya conociendo un poco sobre las manifestaciones clínicas y sus clasificaciones, lo primero para hacer el diagnóstico es sospechar la enfermedad. Entonces, siempre que tengamos una historia clínica sugestiva con un cuadro típico como el que hemos descrito, que es una enfermedad, conjuntivitis papilar cicatricial, que sea crónica en el tiempo, que sus hallazgos en el examen físico pues sean muy sugestivos de la enfermedad y que además se hayan descartado otros diagnósticos, otras causas, se hayan descartado enfermedades sistémicas, Steven Johnson, enfermedades o traumas que hayan generado pues como esta cicatrización anómala, pues sería un alto nivel de sospecha clínica para un pérfido cicatricial ocular. También hay casos posibles en donde la sospecha en el examen físico es alta, pero pueden haber diagnósticos diferenciales, pacientes, por ejemplo, que estén tomando algún medicamento, que se irrita la superficie ocular o mala cicatrización del paciente, entre otros, pueden hacer pues como que esta enfermedad sea un caso posible. Y ya hay una baja sospecha clínica cuando en realidad el examen físico no es sospechoso o los hallazgos no son tan característicos y hay algún diagnóstico alternativo de conjuntivitis cicatriciante. Entonces, en cuanto a las ayudas diagnósticas, sabemos que va a primar el examen físico y pues como la historia clínica del paciente y nos podemos ayudar con paraclínicos, la biopsia y las imágenes que son como un complemento como para descartar otras patologías, un TAC, un PET, una radiografía de tórax con el fin de tórax con el fin de descartar patologías sistémicas, sarcoidosis, otras enfermedades autoinmunes sistémicas que puedan pues no confundir el diagnóstico, sino para ir descartándolo. Y la biopsia que va a ser pues como el gol estándar. Respecto a los paraclínicos, no son tan indicativos, digamos que se puede estudiar los anticuerpos, se van a encontrar en bajos títulos, específicamente anticuerpos IgG de estas dos proteínas específicas, BP180 y B230, que nos haría el diagnóstico, sin embargo, no están, digamos, disponibles en todos los lugares o en todas las poblaciones y nos ayudamos como también estudios auxiliares para descartar enfermedades infecciosas, enfermedades sistémicas con ANCA, seca, BRL, PTABS, entre otras, pero pues el grosso de acá del diagnóstico y de lo que más nos vamos a apoyar es con la biopsia ya sea de conjuntiva o de mucosa oral. Se dice que la de conjuntiva sería pues como un gol estándar y que el de mucosa oral sería un plata estándar, pero en realidad esto varía mucho como pues del especialista de lo que defina respecto a la toma de la biopsia, porque hay, digamos, estudios que recomiendan tomar biopsias conjuntivales y otros que recomiendan mejor tomar biopsias de mucosa oral. Se recomienda tomar biopsia tanto de tejido inflamado como no inflamado. Uno de los tips que dicen es no tomarla ya de las zonas cicatriciales, no tomarla ya pues como de la zona que ya está atrófica y que ya el tejido está perdido o que está pues alterada su anatomía, sino tomarlo de los tejidos que de pronto hay una inflamación mínima, leve o que está en la inflamación activa, pero no hay como esa deformidad ya del tejido. Algo pues no tan bueno es que la sensibilidad es muy variable del 20 al 80%, pero esto sobre esta sensibilidad van a influir muchos factores como lo son el tamaño de la muestra que se tomó, el área de conjuntiva inflamada, digamos si se tomó de tejido cicatricial ya, donde las estructuras de la lámina, pues de la membrana basal se han perdido. Entonces, todos estos factores van a influir sobre esta sensibilidad y también eso hace que haya una baja reproducibilidad de la biopsia, pues de la positividad de una biopsia. Sin embargo, pues es una herramienta que se utiliza en la actualidad a pesar de que hay altos falsos negativos que se puedan presentar. Pero tener en cuenta que al tomar esta biopsia se pueden como dirigir los diagnósticos como a dos partes. Y por eso es que el tamaño de la muestra tiene que ser pues como importante y que represente gran parte de la lesión. Porque una porción o una parte de la muestra se va a ir a un estudio de histopatología y este pues se va a tener que como guardar en tarritos con formol al 10% y la otra se va a ir para la inmunopatología por inmunofluorescencia directa, que es como prácticamente ese sí es el gol estándar, pero digamos que su técnica de recolección también influye mucho como en el rendimiento del diagnóstico. Lo ideal es que al tomarse la muestra y se vaya a mandar a inmunofluorescencia directa, esta sea guardada con una gasita o con un contenedor que tenga solución salina
y a temperaturas muy bajas, guardarse a temperaturas muy bajas hasta que se logre ya pues realizar la biopsia por congelación en estos lugares pues de patología especificada, pues especializada para esto. Y también hay otros medios en los que se puede guardar el tejido, como el medio de Mitchell o el de Zeus, que son específicos para guardar y hacer la inmunofluorescencia directa más adelante. Y tener en cuenta que siempre hay una población pues que presenta un posible pemfigoide cicatricial ocular que en ocasiones puedan tener un resultado de inmunofluorescencia directa negativa y por eso, pues, a pesar de que en ocasiones esta pueda salir negativa, no se descarta el diagnóstico. El diagnóstico definitivo es mediante la inmunofluorescencia directa. Esta lo que nos va a mostrar es una hiperfluorescencia o una línea hiperfluorescente por depósitos lineales de estos autoanticuerpos de IgG, de IgA, de IgM o de células del complemento que van en contra de la membrana basal, se depositan allí y esto es pues lo que va a mostrarnos esa hiperfluorescencia. La sensibilidad va aumentando si la biopsia se repite, puede llegar hasta un 95% de sensibilidad. Hay algunos falsos positivos que se pueden llegar a presentar, como displasias ectodérmicas, el lupus también son otros diferenciales de falsos positivos. Y recordar que la biopsia negativa con una clínica muy sugestiva y que fortalece mucho el diagnóstico no va a excluir el diagnóstico. Y otras herramientas diagnósticas al tomar la biopsia son realización pues, de inmunohistoquímica, en la que se va a realizar inmunoperoxidasa IgA, IgG del complemento 4, pero en realidad esto no está disponible en todos lados y no es como tan realizada como el gol estándar, que es la inmunofluorescencia directa. En la histopatología, igual en el momento de estudiarse, lo que se va a encontrar es un cambio en el epitelio presentándose una metaplasia escamosa, una transformación de este epitelio con pérdida de células caliciformes, con un infiltrado linfocitario mayor y con un aumento de la estratificación celular. Entonces, ya sabiendo pues qué es el gol estándar, hay veces que se duda o hay artículos que mencionan si realizar o no realizar biopsia y por qué sí y por qué no. Digamos que una de las ventajas de realizar biopsia y de hacer pues todo este estudio de histopatología es porque nos da unas pistas diagnósticas sugestivas de otros procesos y esto va a ser una ventaja siempre que se tenga en cuenta que es un apoyo diagnóstico y no como única herramienta pues definitiva del diagnóstico. Y por otro lado, que se ha encontrado que en pacientes en los que no se hace biopsia o que no se corrobora el diagnóstico, con una inmunofluorescencia directa o estudio histopatológico, estos seguimientos tienden a ser menos consistentes porque pues puede quedar la duda de si es o no el diagnóstico, el paciente se puede perder, los tratamientos pueden no ser los mejores o los ideales para un pemfigo cicatricial ocular, por lo que, pues digamos, estas serían las ventajas de realizar la biopsia. Sin embargo, hay muchas corrientes que dicen, pues, ¿para qué la biopsia? ¿Para qué tomarla así? Eh, lo más importante son los criterios clínicos y qué tan seguro estemos clínicamente de que sea un pemfigo cicatricial y que se hayan descartado los otros diagnósticos y que la biopsia en muchas ocasiones va a salir negativa y que incluso se ha actualizado como las definiciones o los diagnósticos actuales de que hay incluso pemfigos de membranas mucosas con inmunofluorescencia directa negativa y que igual se van a tratar de la misma forma como si fueran positivas. Entonces, en muchos casos, pues hay corrientes que no la toman, simplemente se hace el manejo pues con la seguridad clínica y que igual independientemente de que sea un pemfigo positivo o negativo, en todos los casos se va a tener que remitir pues a un estudio multidisciplinario con dermatología, reuma y otorrino o pues eh, para evaluar como la afectación sistémica y es por eso que en muchos lados pues no la recomiendan o no se realiza. Respecto a la biopsia, lo que se recomienda es que sea de conjuntival o de mucosa oral. Cuando hay lesiones en piel, pues se pueden tomar lesiones en piel mediante punches de 4 milímetros en zonas perilesionales. Ahí varían mucho si al lado de la lesión, si comprometiendo la lesión, una parte de la lesión. En realidad, para nosotros lo más importante es que ante un pemfigo cicatricial ocular, es muy debatida la toma de la biopsia de la conjuntiva u oral y también hay corrientes que dicen si conjuntiva u toma de muestra oral. En muchas corrientes lo que se recomienda es la toma de la biopsia de la conjuntiva sana, donde hay una adecuada lámina basal y la estructura, pues digamos, se le permite tomar la inmunofluorescencia directa y nos va a mostrar, en caso de ser positivo, pues como esa línea de hiperfluorescencia.
y que sea preferiblemente en conjuntiva sana. En ocasiones también refieren como que es bueno tomarla de la conjuntiva con la lesión activa y que el tamaño sea aproximadamente 2 por 3 milímetros. Y se interroga el fornix porque muchas veces, digamos algo como contraproducente de tomar la biopsia ahí, a pesar de que ahí es donde más va a haber de la lesión, en ocasiones, la toma de la biopsia, pues, es un trauma para el paciente, puede generar mayor inflamación de lo que ya se presentaba o, pues, una mala cicatrización en esa estructura o en ese tejido. Entonces, una de las ventajas de la toma de la biopsia mucosa oral es que, pues, ya sabiendo esto, es una técnica mucho más segura, el acceso es mucho más fácil, es menos invasiva, tiene menos complicaciones y se le permite tomar múltiples biopsias, lo que le brinda un poco más de de sensibilidad y de reproducibilidad de la prueba. Y por otro lado, la biopsia de la conjuntiva es más invasiva, requiere un poco más de experticia como del cirujano, del oftalmólogo, tiene riesgo de que presenten más complicaciones que ya hemos venido mencionando por ese mismo riesgo de que ese trauma genere una exacerbación del cuadro actual y empeore pues la clínica del paciente. Ahora, pues también hay que tener en cuenta, sobre todo en pacientes que tengan una alta sospecha clínica, pero que las biopsias de la conjuntiva han salido negativas o ausentes. Uno quiere pues como confirmar la enfermedad, pero si sale negativa, una de las opciones que se recomiendan pues en muchos estudios es la utilidad de la biopsia de mucosa bucal positiva, siendo este pues un estándar de plata. Una de las ventajas de hacer biopsia de mucosa bucal es que la inmunofluorescencia directa positiva de esta zona nos diagnostica el pénfigo ocular cicatricial, incluso si no hay lesiones orales, o sea, se toma la muestra pues de la mucosa oral, no se ven lesiones orales, las únicas lesiones son oculares, pero incluso eso sería pues como un diagnóstico para el pénfigo cicatricial. Una de las ventajas es que nos asegura más seguimiento clínico porque ya teniendo un diagnóstico confirmatorio, pues uno quiera pues como seguir más el paciente, hacer un tratamiento más temprano y si se toman muestras seriadas, aumenta la sensibilidad del examen. Estos son algunos de los diagnósticos diferenciales sobre las posibles causas de conjuntivitis cicatriciales. Mencionábamos que para diagnosticar pues esta enfermedad hay que descartar cualquier enfermedad sistémica que esté presentando, pues obviamente lo primero pues es el pénfigo cicatricial ocular, pero también Steven Johnson, sarcoidosis, granulomatosis con poliangeitis, Sjögren también está incluido. Las rosáceas con blefaroconjuntivitis también son otra de las entidades que hay que descartar, o conjuntivitis atópicas que generen ya pues como secuelas o presentaciones clínicas un poco más severas. Los tracomas, otros tipos de infecciones también pueden generar estas lesiones. Sin embargo, pues lo que nos ayuda a dirigir el diagnóstico es como tal la clínica del paciente. Hay que diferenciar, pues, si en la conjuntiva tarsal superior es donde se presenta la lesión y no en la inferior. Lo típico es que en el cicatricial sea más que todo en el inferior. Si estas estrías son las estrías subepiteliales que vemos recurrentes en el tiempo o que si simplemente se presentó una vez posterior a un trauma directo, posterior a una quemadura química que puede dejar estas mismas secuelas, o térmica o mecánica, y cirugías o después de un procedimiento quirúrgico muchas veces pues puede cicatrizar de una mala manera y ser un diagnóstico diferencial. Y pues todas las enfermedades sistémicas bulosas son diagnóstico diferencial del pérfido cicatricial. Respecto al tratamiento, entonces, uno de los objetivos y lo que se busca inicialmente es mejorar el cuadro actual y el cuadro como activo del paciente, mejorar la superficie ocular y ya también asegurar un control crónico en el tiempo, que no hayan esas recidivas o esas recaídas típicas de la enfermedad y evitar que hayan esas secuelas. Entre menos recaída y pues como presentación de la enfermedad, menos riesgo de que se generen las secuelas y las complicaciones que hemos mencionado. Y siempre, sí o sí, y es para señalar en grande, es que la terapia o el tratamiento es sistémico y se busca hacer una inmunosupresión sistémica del paciente. La terapia tópica va a ser una ayuda, ya la vamos a mencionar, pero nunca va a ser el único tratamiento y el tratamiento directo va a ser el manejo pues sistémico. Respecto al tratamiento, podemos ayudarnos, pues lo inicial y el primer pilar es la terapia inmunomoduladora. Cuando hay inflamación ocular y se sospecha pues como alguna infección, se puede ayudar con antibiótico tópico, higiene palpebral, limpieza de los párpados, lubricantes ocular para esa alteración de la película lagrimal, la ablación de pestañas en caso de presentarse triquiasis o en afectación de los párpados, cirugías para corrección pues, de lesiones palpebrales y de injerto de membrana mucosa, entre otras.
Y para las complicaciones corneales están los lentes de contacto esclerales, también están, me mencionaba la doctora Cristina, que también utilizan los conformadores como para evitar que se alteren esos fondos de saco. Y también ante un riesgo pues de pérdida visual están las queratoprótesis y otros manejos que ya voy a mencionar al final. Y ya sabiendo que el tratamiento es pues como tan global y que el manejo tiene que ser como de todos los hallazgos y tanto sistémico como local de los párpados y de la conjuntiva, eh, se han estudiado mucho como por diferentes revisiones sistemáticas y diferentes revisiones como de la enfermedad, cuáles son como las líneas para realizar este tratamiento, específicamente hablando sobre la inmunomodulación o pues como el manejo final del paciente que es con inmunomodulación. Entonces, respecto a a la terapia tópica, para el manejo de la superficie ocular, es un complemento al tratamiento sistémico, es lo inicial que le vamos a realizar al paciente porque hay que asegurar una adecuada lubricación, que los lubricantes que se le aplique al paciente sean siempre preservantes, esto pues con el riesgo de la mayor lesión pues de la superficie tanto conjuntival como corneal, y lo ideal pues es que sean sin preservantes. El suero autólogo también se recomienda y se ha visto pues como efectivo. Este se utiliza al 20%, sin embargo, pues sabemos que ahorita en el momento en Colombia no se puede administrar. Y también antiinflamatorios locales con inmunomoduladores locales, como lo son la ciclosporina, el tacrolimus. Se ha estudiado pues como comparativamente el uso de estos. Se ha encontrado muy buena respuesta con el tacrolimus. De pronto no es tan eficiente la ciclosporina, pero el tacrolimus sí se recomienda bastante. Ahora, respecto a los inmunosupresores, entonces ya sabemos que van a actuar directamente sobre todos estos anticuerpos que se depositan en la membrana basal, que es el daño directo y pues de estas proteínas diana. Entonces los glucocorticoides lo que van a hacer en primera instancia es evitar de que estos anticuerpos se peguen a los diferentes receptores y se produzca toda la cascada inflamatoria pues que conocemos. Sabemos que los glucocorticoides van a funcionar en todas las células de la inflamación, produce linfopenia y pues una inmunosupresión global. La inmunoglobulina lo que hace es que evita que estos anticuerpos se peguen a los linfocitos B y T, digamos que los desactiva, los inactiva y evita pues que ejerzan su función ya después de que se han pegado pues a los receptores. El rituximab lo que hace es, pues es un anti-CD20, este lo que hace es bloquear los linfocitos B e inactivar que se genere como la acción de estos linfocitos B y en una menor medida los linfocitos T. Y por otro lado, los ahorradores de esteroide como la atropina, el micofenolato también evitan que se active pues como esta cascada de la inflamación e inactiva la unión de los receptores, pues de los anticuerpos a las diferentes células. Ya sabiendo esto, los esteroides sistémicos son como uno de los pilares del tratamiento para el manejo agudo y el rápido control de síntomas de esta fase aguda de la enfermedad. Se pueden utilizar tanto orales como endovenosos, dependiendo de si la enfermedad es moderada o más grave, o los síntomas pues son más graves. Si es moderada, lo que se recomienda es el uso de prednisolona, inicialmente, y si es grave, lo que se recomienda son pulsos de metilprednisolona, 250 en pulsos o mayores dosis. Sin embargo, esto resuelve la actividad aguda de la enfermedad, pero la idea es realizar un desmonte rápido, 2 a 3 meses máximo, con ahorradores de esteroide, porque sabemos todos los efectos adversos asociados que se pueden presentar, no solamente a nivel ocular o de órganos, sino también pues de las células hematopoyéticas, de los diferentes tejidos, huesos, cerebro, entre otros. Y la idea es que no sean administrados en más de 4 meses. Respecto al tratamiento, también es importante mencionar otros como moduladores de la enfermedad. En enfermedades de pénfigo leves a moderada o con clínica estadio 1 o 2, se recomienda la Dapsona como herramienta también de tratamiento como de las primeras líneas. Se puede administrar desde 50 a 100 miligramos diario. Esta lo que hace es inhibir la síntesis de ácido fólico y tiene una muy buena respuesta y una muy buena efectividad sobre las manifestaciones leves y moderadas. Hay riesgo de efectos adversos, sobre todo está contraindicada en pacientes con déficit de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, porque hay riesgo de hemolización, de anemia hemolítica, de síntomas gastrointestinales, entre otros, y es importante hacer pues como un adecuado control con un hemoleucograma y seguimiento de enzimas hepáticas constantemente.
También está la sulfalacina, esta inhibe la vía de la lipoxigenasa en el metabolismo del ácido araquidónico y se deja como segunda opción cuando la Dapsona ya no funciona o pues no hay una adecuada respuesta clínica ante este tratamiento de la Dapsona. Y este no se utiliza solito, sino que se agrega a los otros inmunomoduladores que son un poco más efectivos contra la enfermedad. Para enfermedad leve a moderada o de moderada a grave, en primera línea vamos a encontrar el metrotexate, todos ellos pues son antimetabolitos que sirven como ahorradores de esteroide. El metrotexate en dosis de 10 a 25 miligramos por semana, pero en una segunda línea también están el micofenolato y también la azatropina, que son antimetabolitos inhibiendo la síntesis de las purinas. Todos ellos se han encontrado que generan un buen control de la enfermedad de 6 a 12 meses. Todos ellos presentan riesgos de síntomas de tracto gastrointestinal, náuseas, diarrea, vómito, entre otros. Y el metrotexate, por ejemplo, que es la primera línea, este se puede administrar ya sea solito y se intenta pues ver como la evolución de la enfermedad o se puede combinar con esteroides orales o sistémicos dependiendo de la gravedad de la enfermedad. Y también se han estudiado pues esto respecto al metrotexate, pero el micofenolato y la azatropina lo que se ha estudiado es en combinación con los esteroides y qué tan ahorradores de esteroides son. Entonces, si comparamos estos dos, la azathioprina y el micofenolato, se ha observado una mayor respuesta, es decir, una respuesta más rápida ante el inicio del tratamiento en el micofenolato versus la azatropina. Esta se puede demorar en, pues digamos, controlar la enfermedad hasta 12 meses, mientras el micofenolato controla la enfermedad entre unos 6 a 9 meses. Y por otro lado, también se ha estudiado cuál de los dos, digamos, en combinación con el esteroide, hace que se desmonte más rápido o que se pueda ahorrar más rápido el esteroide. Y el micofenolato también genera pues como un mejor resultado en comparación con las atropinas sin que esta pues no se pueda usar. También en estadios moderados a graves o graves, estadios ya 3, la ciclofosfamida también es otro de los medicamentos que se puede utilizar vía oral o vía endovenosa y tienen unas altas tasas de respuesta y de remisión. Sin embargo, pues no es la primera línea porque tiene mayores efectos adversos que el metrotexate o que, por ejemplo, el rituximab, que se ha vuelto la primera línea. Los efectos adversos son el riesgo de anemia, alopecia, hematuria, más sistémicos también, y esta se puede combinar con prednisolona y se ha visto una mayor respuesta pues cuando se combinan y se administran juntas. Y el rituximab, que es un anticuerpo monoclonal anti-CD20, hace una depresión completa de los linfocitos B, productores de anticuerpos, y también alcanza pues como a realizar cubrimiento sobre los linfocitos T, inhibiendo también su producción de anticuerpos. Este puede administrar solo o combinado. Cuando se administra combinado hay más riesgo de infecciones severas y lo que se ha visto es que solito pues genera una alta tasa de respuesta, esta va a ser pues muy rápida, sobre todo en estas enfermedades graves en las que lo que se busca es un manejo muy rápido y sobre todo también se puede utilizar en enfermedades severas, en enfermedades refractarias, se ha vuelto la primera línea. Del rituximab y las dosis en enfermedades sistémicas está muy bien descrito para enfermedades sistémicas en 375 miligramos por metro cuadrado cada semana por 2 semanas, u otro esquema de dosis es 1 a 2 gramos cada 2 semanas por 2 semanas. Sin embargo, en pemfigo cicatricial lo que hace es reducir cualquiera de estos dos esquemas, reducirlo en dosis y intentar pues como administrarlo para evaluar la respuesta. Se ha encontrado pues una muy buena respuesta, pero no hay como una dosis estandarizada. Este que se ha convertido pues como en la primera línea, la idea es que se administren las primeras dosis de manera intrahospitalaria, con infusión lenta, el paciente en reposo, porque hay muchos riesgos de efectos adversos que hay que mencionar, como lo son el angioedema, reacciones mucocutáneas severas, hipotensión, anafilaxis, entre otras, y es por eso que la primera dosis se administra pues en el hospital y las demás ya pueden ser de manera ambulatoria. Y también, no solamente ya son primera línea en estadios graves, sino que en enfermedad leve o moderada también se ha vuelto pues la primera línea, incluso reemplazando los esteroides, el metrotexate, entre otros. También ya como en las cuartas, quintas líneas del tratamiento está la inmunoglobulina intravenosa, se utiliza ya sea pues subcutánea o intravenosa, y esta se utiliza más que todo para casos refractarios, para casos muy graves en los que esté muy comprometida como la conjuntiva del paciente. Este es un anticuerpo recombinante humano, humano recombinante y viene de diferentes derivados de transfusiones sanguíneas.
Hay que tener en cuenta que ellos pues no son inocuos tampoco, tienen ciertos efectos adversos un poco más frecuentes, son los de pues efectos sistémicos gastrointestinales y más raros, falla renal, TEP, anafilaxia, entre otros. La dosis sí se ha descrito y sí se ha venido estudiando para los pénfigos cicatrizales y ampollosos, que es de 2 gramos kilo día por 3 dosis por 3 días cada 4 semanas, pero mencionan que incluso se puede repetir o pueden necesitarse varios ciclos y se deja solamente para falla terapéutica y enfermedades refractarias. En casos refractarios también se puede combinar el rituximab con la inmunoglobulina, infliximab como otro medicamento anti-TNF que se ha estudiado y se han reportado diferentes casos ante una buena respuesta y también mediante diferentes reportes de caso en la literatura, el bortezomib, que es un inhibidor de proteasoma y que se utiliza para el mieloma, pues para el manejo de mieloma múltiple, al atacar directamente esos linfocitos B que producen estos anticuerpos, pues se ha visto una adecuada respuesta en los pemphigos oculares cicatriciales. Ya respecto a la cirugía, la verdad lo que se recomienda sobre la cirugía es tratar como de prolongarla lo más posible y no hacerlo pues como en inmediatez. Uno busca que la enfermedad esté inactiva, que no haya inflamación pues severa en el momento y que esté bajo control y que lo ideal es que sea de unos 6 a 9 meses después de que se ha controlado la enfermedad y en pacientes en los que pues se les realiza un procedimiento en la conjuntiva o en la córnea, como los que vamos a mencionar, se puede ayudar de inmunosupresión sistémica preoperatoriamente. Entonces, dentro de los procedimientos más básicos que pueden ayudar a la recuperación del paciente está la electrolisis de pestañas, específicamente pues para corregir ese crecimiento aberrante de pestañas. En algunos textos mencionan como la depilación de la pestaña, pero pues en realidad eso es algo temporal. Se prefiere la electrolisis porque hace como un efecto más permanente. Y también para esa triquiasis, para esas células, para esas pestañas aberrantes, los lentes esclerares también serían otra opción. También para la corrección del entropión tan molesto que se puede llegar a presentar en el paciente, esto es lo que mencionábamos, solo cuando la enfermedad está ya controlada se puede realizar el procedimiento quirúrgico, ya sea mediante replicación de retractores vía anterior, fijándose al tarso, o también mediante injerto de borde de Vermilion. Y también otra de las opciones quirúrgicas son la realización de la tarsorrafia, sobre todo en pacientes que quedan con lagoftalmos, con hipoestesias corneales o defectos corneales severos, porque pues es como un apoyo o una ayuda mecánica para cubrir esa superficie expuesta. También ya para la reconstrucción del fornix, esto también es pues como uno de los manejos ya después de la enfermedad activa, después de que ha pasado toda esa fase aguda, y se puede realizar mediante ya sea trasplante de membrana amniótica, que incluso en el trasplante de membrana amniótica pasan esas células caliciformes que se pueden haber afectado en la fisiopatología de la enfermedad, o mediante trasplante de mucosa autóloga, y en ambos tipos de procedimientos se ha logrado una mejor agudeza visual final, comparación pues con pacientes que no han sido operados, cicatrización de la córnea y también para control de la triquiasis. Y por otro lado, se ha encontrado que también mejoran esa tinción superficial de la córnea hasta en un 70% y las recurrencias disminuyen en comparación con pacientes pues que no han presentado, pues que no se les ha corregido, digamos, toda esa afectación de la anatomía de la superficie y de la conjuntiva y de los fórnices, y también el empeoramiento de la enfermedad se ha reportado hasta en un 10%. Y ya, sobre todo para la rehabilitación visual, están dos opciones quirúrgicas ya pues como final. Una es el trasplante de células madre de la superficie ocular, que pues en realidad aún está en estudio, eso no se hace en todos lados, sino que se deja más bien como para buscar la rehabilitación y ver si este tejido puede recuperar algo, o la queratoprótesis de Boston, que ya es un poco más digamos, sí busca la rehabilitación visual, pero en realidad prácticamente lo que se logra es como un cubrimiento de la superficie y una mínima recuperación visual. Un riesgo de las queratoprótesis de Boston, se han estudiado la tipo 1 y la tipo 2, sin embargo, pueden tener un buen éxito anatómico, pero el funcional aún, digamos, puede haber riesgo de no presentarlo. Y también que uno de los grandes riesgos de la queratoprótesis de Boston es que pues hay un riesgo de extrusión. Respecto al éxito anatómico, se ha visto que puede tener un éxito del 65 al 70%, pero
Cuando hay una enfermedad autoinmune subyacente, que el paciente tenga, pues no sé, lupus, sarcoidosis, entre otras, hay un riesgo de que ese éxito anatómico sea solamente un 50%. Y lo mismo en estas dos poblaciones, el éxito funcional de la queratoprótesis de Boston puede ser del 71, pero en enfermedades autoinmunes baja mucho y en realidad la recuperación visual no va a ser tan buena hasta un 15%, que puede llegar pues a recuperar el paciente. Obviamente esto depende también del control sistémico de la enfermedad y de qué tanto o qué tan severa haya sido el compromiso de la conjuntiva. Este es pues como un algoritmo de tratamiento sobre el pemfigo de membranas mucosas y el cicatricial. Siempre que haya un compromiso ocular, esofágico, de faringe, se considera pues un pemfigoide pues con un alto riesgo de compromiso sistémico del paciente. Respecto a si la enfermedad es leve, moderada, el tratamiento o digamos las primeras líneas son estas. Y en enfermedades severas, la idea es pues como hacer un abordaje un poco más invasivo, con prednisolona incluso endovenosa, con metilprednisolona pues azatropina, micofenolato, o combinaciones en caso de que la respuesta sea parcial con el fin de poder modular la enfermedad. Cuando ya hay secuelas o hay lesiones de fornix, de párpados, entre otras, la cirugía sería la opción y tener en cuenta que el rituximab ya es la primera línea, ya sea endovenoso, dependiendo pues de los ciclos, ya es la primera línea, ya sea leve, moderada o severa, para poder administrarse o pues para poder tener un buen control de la enfermedad. Entonces, respecto a las conclusiones, recordar que esta es una entidad pues que requiere un enfoque multidisciplinario, y pues que participen no solamente oftalmología, sino reumatología, medicina interna, derma, entre otros. Hay riesgo de que puedan haber diagnósticos tardíos por ese subdiagnóstico que puede llegar a presentar la enfermedad y por eso hay un alto riesgo de ceguera y de complicaciones, que la biopsia conjuntival o la bucal son el gol estándar de diagnóstico. Las primeras líneas son los esteroides, los inmunomoduladores, y pues ya en la actualidad ha sido el rituximab, y que obviamente el tratamiento tiene ciertos efectos adversos pues inherentes al medicamento. Y eso era lo que traía doctores para hoy. Mm, listo.